Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Bueno, si quieren, por favor, les invito que abran sus Biblias de nuevo en Juan capítulo 11, donde vamos a estar nuestro tiempo el día de hoy, Juan 11. Amada Iglesia Cornerstone, mientras pensamos estando en Juan 11, si has estado leyendo, como muchos de ustedes que hacen eso, probablemente te das cuenta que estamos encontrando una porción única de las Escrituras. Probablemente estás consciente de que estamos llegando a una porción de las Escrituras que a veces ha hecho que la gente se rasque la cabeza un poco. ¿Y por qué es eso? Porque esta sección en Juan 11 nos deja desconcertados. Bueno, en esta sección del 46 al 54 es la escena que viene junto después que Jesús resucita a Lázaro entre los muertos y junto antes de que Jesús entra realmente en una temporada de discipulado con sus discípulos antes de que sea crucificado. Estamos llegando al final del ministerio de Jesús y tenemos una escena insertada por el apóstol Juan en esta reunión del tribunal con los fariseos y saduceos y un hombre llamado Caifás. Bueno, ¿y por qué es tan impresionante? Porque es tan notable. Bueno, te daré lo que va a suceder por adelantado y tú me vas a decir si no es algo sorprendente. Juan 11 del 46 al 54 se trata acerca de un hombre pagano predicando un sermón perfecto. Juan 11 del 46 al 54 se trata sobre un hombre, un sumo sacerdote, lleno de celos y rabia, lleno de ira y rebelión, que estaba en contra de Dios y trata de comunicar un mensaje a sus seguidores porque deben matar a Jesús. Y en las palabras que utiliza este hombre injusto, impío, malvado, predica un sermón perfecto con una profecía perfecta, dando un evangelio perfecto y hermoso. ¿Quién iba a pensar en algo así excepto Dios? El utilizar los pies de un pagano en el mensaje perfecto del evangelio. Qué escena tan impresionante, está cargada de ironía divina. Imagínense a un hombre que no quiere nada más que derribar al Mesías, Caifás, y sus seguidores que están ahí con él no quieren nada más que detener la influencia de Jesús. Y en medio de esta escena, en medio de este momento, este hombre se acerca y prepara una predicación, un sermón para convencer a todos que debían asesinar a Jesús. Y haciendo esto, predica el evangelio de una forma hermosa que solo Dios podía escribir un libro así. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tan grande es tu Dios? ¿Cuán gran es tu Dios? Es tu Dios tan grande que Él puede escoger como una persona, un portavoz, un hombre que trata de matar a Jesús en el momento que trata de matar a Jesús, lo declara como el Mesías. Es tu Dios tan grande como eso. Pensemos en eso. ¿Qué tan grande debe ser el Dios de los cristianos? ¿Es tu Dios lo suficiente grande para crear el mundo en 6 días y desafiar la mente de los científicos más brillantes? ¿Es tu Dios lo suficientemente grande como para producir un diluvio catatónico en todo el mundo y reprobar la tierra y luego poblarla de nuevo con 8 personas? ¿Es tu Dios tan grande que del horno de fuego los amigos de Daniel huyeron? ¿Es tu Dios lo suficiente grande que un pez gigante tragó a un profeta y lo escupió en el lugar adecuado? ¿Es tu Dios tan grande permitirle a un pastorcillo derribar a un gigante? ¿Es tu Dios lo suficiente grande permitir a un profeta tartamudo, Moisés, partir el mar rojo? ¿Es tu Dios tan grande que desafía las leyes de gravedad, camina sobre las aguas y resucita a los entre los muertos? Si se necesita un científico, un filósofo, un matemático o la lógica para ayudarte a darle sentido a este Dios, no es el Dios de la Biblia, es tu Dios lo suficientemente grande como que para que en nuestra historia pueda ordenar un momento para poner las palabras de la boca de un pagano, para que predique un sermón perfecto. Es una ironía divina, absolutamente. Y permitirle a este hombre Caifás ser usado para su gloria, inclusive en medio de su ira. ¿Es tu Dios tan grande como para hacer esto? Porque uno de los últimos momentos públicos de Jesús antes de ser crucificado, Dios elige realmente hacer lo que dice en el Salmo 2 mientras leemos las Escrituras. Él permite que las naciones sean enfurecidas, permite que discutieran y luego en el cielo se ríe cuando ponen las palabras en la boca del pagano.
Ese es el Dios Todopoderoso. Leamos esta sección. Juan 11, verso 46 al 54. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron todo lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre está haciendo muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos van a venir y van a quitar nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora, bien, no dijo esto en su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Por eso Jesús ya no seguía caminando públicamente entre los judíos, pero se fue de ahí a la región, subieron a Jerusalén, llamada Efraín, y se quedó ahí con los discípulos. ¡Qué maravillosa escena! Vamos a caminar juntos en ella. Antes de que tomemos nuestro tiempo en la Santa Cena, te voy a dar el bosquejo de frente. Este es el bosquejo y los puntos. Y nacen de este pasaje. 4 escenas en el día que un pagano predicó un sermón perfecto de forma accidental. 4 escenas en el día que un pagano predicó un sermón perfecto accidentalmente. Así que repasemos las 4 escenas hoy. Un pagano que predicó un sermón perfecto accidentalmente. Y creo que para cuando terminemos hoy, para cuando tú te vayas, habrá un sentido de esperanza y confianza en nuestro Dios. Mientras te maravillas y observas esta ironía divina y simplemente te sientas con gratitud y dice, estoy tan contento de estar con este Dios y no con Caifás y estos hombres. 4 escenas en el día que un pagano predica un sermón perfecto accidentalmente. La primera escena. Una reunión malvada con una escena de coalición improbable. Una escena malvada con una coalición improbable. Miremos acá en el verso 46. Empezamos la escena. Pero algunos de ellos fueron con los fariseos y les dijeron las cosas que Jesús había hecho. Paremos ahí para tener en mente el contexto. ¿Se recuerdan? El 46 nos habla que eran los líderes religiosos. Y si volvemos al 45, habían algunos judíos también con estos hombres, pero fueron salvos. Y lo que ves en el 46 es estas personas enojadas que estaban perdidas. Y en el 45 viste gente que había sido salva. Miremos el 45. Por esto muchos de los judíos que habían venido a María vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. ¿Y qué es la escena acá? ¿Te recuerdas? Juan 11, hasta este punto, Jesús tiene una cita divina con un hombre muerto. Él va por toda la escena con María, Marta, hasta el punto que resucita a Lázaro entre los muertos. Llama a Lázaro de la tumba, sale 4 días después de tener un cuerpo descompuesto, regresa con perfecta salud. Y cuando sale de la tumba, él les dice en verso 44 que desaten a este hombre, déjenle ir. Y la respuesta es un montón de líderes religiosos y judíos se reunieron para ver la escena. Y en el 45 algunos de ellos se salvan. Y en el 46 algunos de ellos están enojados. Así que cuando llegas al 47, lo que ves es la continuación de lo que se enojaron con el último milagro de Jesús. Así que fíjense, les dije que esta es una reunión malvada con una coalición improbable. ¿A qué me refiero acá? Una coalición malvada con una convocatoria improbable. Bueno, tenemos acá al jefe de los judíos, al sumo sacerdote, y en esta reunión, y quiero que piense esto en tu mente. Vamos a hablar de los saduceos y los fariseos. Tenías al sumo sacerdote, que era un saduceo, y a los fariseos. Y vinieron juntos y tenían esta gran reunión, algunos reuniones donde tenían todos estos hombres judíos. Casi lo quiero que lo mires en tu mente como el Senado. Imagínense los fariseos de un lado y los saduceos del otro lado, y Caifás está en el centro como el que
dirige la Cámara de Comercio y en esta reunión es una reunión malvada. Esta reunión es perversa porque tiene un propósito singular. ¿Qué vamos a hacer con Jesucristo y y su influencia? Están muy preocupados por ellos y este es el tema de la reunión, de esta reunión malvada. Verso 47. Por lo tanto, el jefe de los judíos y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si, verso 48, si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Wow. Esta reunión tenía un solo propósito. Tenemos que hablar juntos, fariseos y saduceos, acerca de este tipo llamado Jesús, porque tenemos un problema en común. Y nuestro problema es que Jesús está recibiendo mucha influencia. Se está dando a conocer y miren lo que les preocupa, miren el texto. Está preocupado no de sus milagros, quisieran verdad, nadie discute sus milagros. Miren lo que dice. Él está realizando muchas señales, nadie los discute. Su preocupación es, ¿te imaginas llegar a un lugar donde tu preocupación es esta? Su preocupación era, noten, verso 48, si le dejamos seguir así, todos los hombres creerán en él. Su preocupación es que él iba a tener más seguidores. Su preocupación es que la influencia de Jesús vaya creciendo y no es una preocupación del crecimiento espiritual, no les preocupa quién se salva o no. Lo que les preocupa es que la influencia de Jesús sigue creciendo y más personas le van a seguir y más personas van a tener su lealtad, vuelta, devota como seguidores a él. Noten, su preocupación es que Roma se iba a fijar en Jesús y les iba a decir al Sanedrín, los fariseos y los saduceos, ¿ustedes qué? Han perdido su influencia. Roma era político, a ellos les importaba tener conveniencia y amistad con los judíos y simplemente eran guardianes de esta forma política de ser. Pero el tiempo iba a venir donde alguien se podía levantar que era un hombre judío que iba a ser mayor que ellos y Roma iba a decir, hey, si hay mejor lealtad con ellos, nosotros no tenemos nada que ver con ustedes. Y dice acá que su preocupación era perder su vida religiosa y perder el templo. Noten, verso 48. Todos los hombres creerán en él y los romanos vendrán y quitarán nuestro lugar, es decir, nuestro templo, nuestro lugar de reunión y nuestra nación. Nos quitarán nuestra forma de hacer religión, nos quitarán nuestra forma de adorar. Así que esta es la escena que quieres tener en tu mente, un grupo de corredores que vienen de la tumba de Lázaro y se reúnen un montón de fariseos y saduceos y vienen. Y están juntos acá en esta cábala reuniéndose y dicen el uno a los otros, ¿qué vamos a hacer con Jesús? Porque si Roma comienza a darse cuenta cuánta gente le es leal, Roma podría venir y despistarnos y coronar a Jesús como el rey de los judíos. Y puedes imaginar esta escena, está llena de astucia y ellos están confabulándose en contra de Jesús porque miren lo que dice acá el 47 y es una reunión malvada con una coalición improbable. Noten verso 47, dice acá que el sumo sacerdote, los saduceos y los fariseos convocaron un concilio y decía, piénsalo en tus mentes, estos eran buenos amigos tal vez, los fariseos y los saduceos se unieron cuando tenían un propósito en común para proteger alguna de sus formas de practicar la religión y tenían que unirse en medio del odio. Y esto era con Jesús y no eran buenos amigos. Y los fariseos eran separatistas y estaban comprometidos con el Antiguo Testamento y la ley de Moisés y los saduceos solo recibían el Pentateuco. Como muchos nacionalistas, los fariseos afirmaban la resurrección y los saduceos lo rechazaban. Lo leemos en Mateo 22 y en Hechos 23 estaban peleando. Los mismos fariseos eran totalmente nacionalistas, separatistas, se querían separar de Roma. Los saduceos eran abogados, eran políticos y eran los que decían cómo nosotros podemos mantener nuestra religión pero también tener lealtad con Roma. Los saduceos eran los aristócratas, el élite religioso. Ellos eran los que condenaban los intelectuales y los fariseos solo querían que los dejaran en paz para poder hacer su oración, pero si lo tuvieran a su manera, todo sería nacional y comprometido con todas sus prácticas. Los fariseos eran de la clase media y los saduceos eran adinerados.
Estos hombres no eran cercanos de ninguna manera, pero había una cosa que los unía. Ellos estaban unidos en el odio a Cristo, no a Cristo en general. No le importaba lo que a Cristo hiciera. Ellos estaban enojados a Cristo, que estaban tomando su influencia. Recuerda lo que hicieron. Decían, hey, tenemos que unirnos, tenemos un enemigo en común. Si Jesús se eleva al nivel donde podría elevarse devotos seguidores, ustedes van a perder el nivel político y nosotros vamos a perder lo que tenemos en el templo. Hay mucho dinero que ganar, hay mucha religión que hacer y tenemos una gran operación, pero no necesitamos a este tipo Cristo ni su mensaje. Esto es algo bastante interesante. Y sabes, es interesante por un momento, amado, solo pensar en algo así. Y quiero que piensen esto, lo que unía a estos hombres era su enojo compartido por Cristo y el Evangelio. Nunca deberíamos imaginar que si las personas con las que nos asociamos son conservadores, podríamos decir, quieren tener una alianza con cristianos, pero no han nacido de nuevo, no son regenerados. Nunca pienses que puede llegar un día en que un conservador no salvo se unirá con los liberales para atacar a los cristianos. Nada une más a las personas que el odio por un objetivo en común. Y si odian a los cristianos, van a odiar a Cristo. Y va a venir un día que todas las personas que son conservadores, derecha o izquierda, se van a unir contra Cristo y su evangelio. Y esta es la meta de la Gran Comisión, son almas, no es una reforma social. El objetivo es que la gente llegue a conocer a Cristo para que su corazón cambie. No los debes hacer conservadores para ser cristianos, su corazón debe ser de nuevo. Y lo que ves acá, esta unión conjunta de odio. Y esa es tu primera escena. Tienes esta ventana en esta escena que quiero que la pongas en tu mente. Jesús ni siquiera está ahí, él está haciendo su ministerio y tienes a los fariseos y los saduceos que se reúnen acá y están preocupados por Jesucristo, están preocupados por su influencia, están preocupados por el templo, quieren aliarse con Roma, tienen diferencias, pero dicen, olvidamos nuestra diferencia, vamos a unirnos contra Cristo. Así que esta es la escena número 1. Y creo que es muy interesante y una gran preocupación en el verso 48 y dice, todos los hombres van a creer en él. Amados, no solo estaban preocupados por Cristo, sino que habían conocido a algunos de sus seguidores. Piensa en eso. Estaban preocupados que más personas iban a volver los seguidores que ya habían conocido. Es decir, Jesús y sus discípulos tuvieron una influencia tan masiva, tanta devoción, tanta dedicación que buscaba tan radical a Cristo, que conocer a los verdaderos seguidores de Cristo conmovió todo el piso del Sanedrín y no había más de estos tipos para poderlos detener. La camarilla maligna del sistema religioso del judaísmo estaba aterrorizada por Jesús y sus seguidores. Queridos, pensé en esto en esta semana. Es nuestro cristianismo, tu cristianismo, es tu discipulado y la forma en que discipulas a otros y tú siendo discípulo de Cristo es tan potente que el mal sería amenazado más por ti. A veces nuestro cristianismo es tan anémico y tan débil, es tan sin poder. No creo que la gente se intimida por ello en absoluto. No es el verdadero cristianismo. En Hechos 17 dice, son las personas que trastornan el mundo y que habían desesperado a estos líderes religiosos. Es que Jesús y seguidores, estos tipos estaban obligados a ser tenidos en cuenta. Estaban absolutamente dedicados a Jesús y les costaba su vida. No importaba, iban a morir por él. Para Jesús es un verdadero seguidor de Cristo y esa es la escena número 1. Una reunión malvada con una coalición improbable. Ahora, escena número 2. Esto es un carácter desagradable que emerge Caifás. Una persona malvada que emerge, que es Caifás. Es un personaje malvado que encuentras en el Nuevo Testamento. Si lo estudias, 9 veces vemos algo acerca de él en el Nuevo Testamento y no es una persona neutral con un buen corazón. Primero lo conocemos a Caifás en Lucas 3 y se refiere a él como viniendo en el verso 1 como el sumo sacerdote en el año de Juan el Bautista. Así es como lo vemos en Lucas 3, a Caifás. Luego lo vemos en Hechos 4 y ¿qué crees lo que está haciendo?
está enojado a los apóstoles, está enojado a los discípulos y los quiere matar. En medio de eso, miramos a Caifás varias veces más y no pienses de que era una buena persona, porque algunas palabras que suenan como el evangelio, le preocupa al evangelio. Él es tan malvado como cualquier otra persona perversa. Él es el hijo de un hombre que era sumo sacerdote anteriormente y él sirvió 18 años. Y recuérdense, es algo sorprendente porque el sumo sacerdote era descrito en el Antiguo Testamento por toda su vida, pero muchas veces tomaban año sabático y no servían. Pero Caifás era avaro y sofisticado, manipulador y brutal. Así que él fue capaz de gobernar por 18 años como sumo sacerdote. Y recuerden, el sumo sacerdote es alguien que fue designado por Dios. Aarón, Moisés, su hermano menor, era sumo sacerdote. Y leemos acerca de Melquisedec siendo el sumo sacerdote de Dios. Los hijos de Aarón, que han llegado a Aarón, el sumo sacerdote de Israel, de hecho, en Levítico 22, sumos sacerdotes son conocidos como portavoces, profetas de Dios, que deben ser apartados para Dios. El judaísmo es corrupto, el papel de sumo sacerdote es corrupto y Caifás es corrupto también. De hecho, mira lo que dicen los historiadores acerca de Caifás cuando leemos de él. Tanto en la escritura y afuera de ella, Caifás era un manipulador y oportunista grosero, y no conocía el significado de equidad o justicia y estaba empeñado en salirse con la suya. Por las buenas o por las malas, no dudó en derramar sangre inocente. Otro historiador dice acerca de Caifás: en el mosaico de su personalidad, que se entretejía con las hebras de la desfachatez y la prudencia, la ambición insensata, los celos rencorosos y la astucia consumada, conocía todas las respuestas y sabía cómo hacer que los demás vieran las cosas a su manera. Era el tipo de persona preocupada, como el propio proverbio holandés dice, él era una persona desmascarada, dueño de medio mundo. Y si vemos en Mateo 26, miremoslo de forma rápida, miremos a Caifás delante de Jesucristo antes de que él fuera crucificado, y tal vez no lo notaste, pero Caifás está ahí al evento de la crucifixión y está muy feliz de ver el Hijo de Dios ejecutado brutalmente. De hecho, es una de las escenas más difíciles en Mateo 26 para leer y que leemos acerca de nuestro Señor. Noten, creo que empiezan en el verso 57 de Mateo 26. Y esto es fascinante. Fíjense, Mateo 26, 57. Los que habían prendido a Jesús lo llevaron a Caifás, el sumo sacerdote. Eran los escribas y los ancianos estaban reunidos ahí, pero Pedro los seguía desde la distancia hasta el patio del sumo sacerdote y entraron y se sentaron con las ofrendas para ver el resultado. Ahora, el sumo sacerdote, ahí está Caifás otra vez, y todo el concilio trató de obtener un falso testimonio contra Jesús. Caifás está liderando la acusación de una campaña de calumnias contra Jesús para que lo mataran. Verso 60. No encontraron ninguna acusación a pesar de haber presentado muchos testigos falsos, pero más tarde dos se acercaron y dijeron: este hombre dijo, soy capaz de destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, Caifás, verso 62, se puso en pie y les dijo: ¿no respondes? ¿Qué es esto? Estos hombres testifican en contra tuya. Y Jesús guardó silencio. El sumo sacerdote ahí, Caifás, le dijo: te conjuro por el Dios vivo que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que de aquí en adelante veráis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo sobre las nubes del cielo. Y ahora mira la respuesta de Caifás. Luego el sumo sacerdote, es decir, Caifás, rasgó sus vestiduras y dijo: que había blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora habéis oído la blasfemia. ¿Cuál crees que será la respuesta? Merece la muerte. Entonces escupieron en la cara y golpearon con el puño, y otros lo abofetearon y dijeron: tú, Cristo, profetiza para nosotros, ¿quién te golpeó? Caifás felizmente se paró delante de nuestro Señor y dejó que su rostro fuera escupido, golpeado, magullado, ensangrentado por una falsa campaña de calumnia.
Caifás es un hombre malvado, impío, todo en nombre de la religión. Regresemos a Juan 11. Y esto es lo que hace la ironía de este pasaje, absolutamente asombroso. Caifás era un hombre barbario, brutal. Y miren el lenguaje que utiliza. Noten, verso 49, pero uno de ellos, Caifás, que era un sumo sacerdote en ese año, y ese año no significa que solo era un año como sumo sacerdote, él estuvo 18 años como sumo sacerdote, está refiriéndose del año del Señor, tomen la nota del año en que nuestro Señor fue crucificado, el año más importante de toda la historia de la humanidad, ese año, en el año que Jesús había sido crucificado, tomen nota que Caifás era el sumo sacerdote, que él era el sumo sacerdote. Y miren esta persona lo que hizo, verso 49, tan engreído. Y miren lo que dice acá en el Senado. De un lado los saduceos y el otro lado los fariseos y el Caifás se levanta en su asiento de honor y le mira a los hombres, ellos están discutiendo y se burla de ellos. Y esto no es amistoso, miren. Ustedes, hombres, no saben nada. Traducción. Ustedes tienen su cerebro muerto. Ustedes no saben nada. ¿Qué están haciendo, discutiendo, hablando y peleando sobre qué hacer con Jesús? Ni siquiera es una pregunta que debemos hacer con Jesús. ¿Por qué te preguntas qué debemos hacer con Jesús? La respuesta es sencilla, lo que tenemos que hacer con un hombre como Él. Y les está burlándose de ellos, está oponiendo a ellos y ustedes están pensando en solo hay dos opciones y nosotros sabemos que debemos matarlo. Él es un asesino, Caifás. Un comentarista dijo en su comentario inicial, sabes que nada en absoluto fue diseñado para ganar amigos o halagar a sus colegas. Tipificaba el tipo de comportamiento grosero y brutal que caracterizaba a los saduceos. De hecho, cuando piensas en ese encuentro con esos hombres, no debes pensar en un espíritu de generosidad y caridad que reside en ese encuentro. De hecho, Josefo, que era un historiador judío, que también él era un fariseo, tenemos la mayor literatura bíblica fuera de la Biblia, el contexto histórico. Miren lo que él dice acerca de este tipo de reuniones. Miren, el comportamiento de los saduceos hacia el otro y uno de ellos era un punto salvaje. Su conducta con el mismo partido era bárbara, como si su gente fuera extraña para ellos. Y este es un tipo de reunión de rencor salvaje, una reunión de desorden, de impiedad, políticos llenos de ambición, líderes religiosos llenos de injusticia y buscando su propio beneficio. Y todo lo que les importa es poder matar a este hombre para permanecer en su reinado, a Jesucristo. Este personaje desagradable aparece. Esa es la escena número 2. Escena uno, una reunión malvada con una coalición improbable. Escena número 2, un personaje desagradable aparece en la escena, Caifás. Ahora, escena número 3, un predicador inesperado surge. Cuando piensas en la sabiduría y la ironía de Dios, paremos por un momento y te acabo de escribir el tipo de reunión que era y describí quién estaba en esa reunión y quién la estaba dirigiendo. Tienes líderes religiosos enojados, tienes a Caifás lleno de orgullo que están peleando, lleno de impiedad, confusión y maniobras políticas, hombres peleando entre sí. Si te dijera, sabes que en medio de esa reunión, Dios va a ordenar un momento en que va a poner en la boca de el que guía y dirige esa reunión el evangelio que ni siquiera él pensó en hacerlo. Tú dirás, ¿qué? Yo te pregunto, ¿qué tan grande es tu Dios? ¿Cuán grande es nuestro Dios? ¿Que Él puede hacer lo que quiere cuando lo quiere? Absolutamente sí. La ironía de esto es impresionante. Escena número 3. Un inesperado predicador surge. Me encanta esto. 49:9. Pero Caifás, que era sumo sacerdote en este año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis
cuenta que es más conveniente un hombre que muera por el pueblo. Y mira lo que está diciendo. ¿No ustedes se han dado cuenta que es necesario para ustedes que un hombre muera por la gente a que toda la nación no perezca? Y paremos ahí un momento. Si yo tomo 49 sin contexto y no te digo que es Caifás y no te digo que era un predicador y te digo que es un predicador del evangelio, te digo que es Juan el Bautista y te digo, voy a leerte un versículo en la Biblia, ¿quién crees que dice esto? Si lo leo de esta manera, debemos tomar en cuenta que la mejor acción es que un hombre muera por el pueblo. Ese hombre es Jesucristo y es mejor que Jesús muera que toda la nación perezca. Y dirías, bueno, eso es un buen mensaje. Sí, necesitamos que Jesús muriera. Si Él no muere, toda la nación perece. Pero eso no tenía nada que ver con Caifás y su intención. Ese era el significado y la intención de Dios. El significado de Caifás era ejecutar y matar a Jesús para preservar la nación política y su gobierno y su reinado. Es absolutamente asombroso lo que Caifás quería decir y lo que Dios quería decir en las mismas palabras con significados diferentes. Recuerden por un segundo el contexto para que realmente puedas ver el punto de Caifás. Miremos el 47 y el 48. La preocupación de la reunión, nótense, verso 47, los principales sacerdotes y los fariseos y los saduceos y fariseos, todos ellos estaban reunidos. ¿Y cuál era su preocupación? Verso 48. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces están mirando hacia abajo en la cara de la realidad de que si no hacemos algo acerca de Jesús, nuestro templo será tomado y toda nuestra forma de vida religiosa será tomada. Entonces Caifás dice, yo tengo la respuesta, sé lo que tenemos que hacer porque estamos inclusive discutiendo acerca de esto. Fíjense lo que dice en verso 50. Dice que es necesario, que es el camino de menor resistencia. Y luego, fíjense, dice, tenemos que tomar en cuenta. Es la palabra para detenerse y reflexionar. Sopesar tus opciones, considerar la lógica, ver los beneficios. Entonces Caifás mira al hombre y dice, paren de pelear. Tengo una lógica sólida para nosotros. Si la nación de Israel va a ser salvada y entregada como reside actualmente y vamos a mantener nuestro templo y vamos a tener nuestra forma de vida preservada de los romanos, para que nuestra nación sea preservada, solo hay una respuesta. Ese hombre tiene que morir. Entonces, lo que está diciendo acá no lo pierdas de vista. Y yo lo diré en una forma resumida porque es tan hermoso que Dios lo está usando. Miren lo que dice. Un hombre debe morir para que la nación sea salva. Si nosotros permitimos que este hombre viva, Jesús, nuestra nación, es decir, nuestras prácticas, nuestro sistema de templo, nuestra forma de vida religiosa, se perderá. Sí que tenemos que unirnos para ver al hombre asesinado para salvar a muchos de ellos. Oye, ese hombre debe morir para que muchos puedan vivir. ¿Qué es lo que suena? El Evangelio. Es absolutamente fascinante. De hecho, de forma curiosa, fíjense, mientras Caifás pensaba que estaba diciendo algo para matar a Jesús, para salvar nación, Dios había ordenado y predeterminado que esas palabras en la boca de ese hombre malvado e impío se usaran para predicar la profecía del Evangelio más hermosa que tenemos. Noten, de nuevo en el texto, verso 50, tampoco se tiene en cuenta que es conveniente que un hombre muera por el pueblo y que toda la nación pueda perecer. Ahora miren, verso 51, el comentario de Juan. Ahora, no dijo eso de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote en ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en una a los hijos de Dios que están esparcidos. Paremos ahí por un momento y vamos a volver a esto en un segundo. Quiero que pienses por un momento en lo que Caifás dijo y por qué Juan dice que era el mensaje de evangelio que tenía que ir a todas las naciones. Caifás está usando el mismo lenguaje que nosotros usaríamos para compartir el evangelio, pero su razonamiento era la palabra conveniencia. Estaba buscando por sí mismo su propia agenda y las palabras que está usando es el mismo evangelio que hoy vamos a predicar. Inclusive está usando la preposición griega que significa
De hecho, y esta proposición principal para describir la sustitución de Jesucristo para pagar por el castigo de los pecadores. En nombre de Jesucristo, inclusive la gramática de Caifás es correcta para predicar las nuevas de Jesucristo. De hecho, esa preposición principal porque está en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque en mi ordenación me preguntaron esta pregunta por mi antiguo mentor, que ahora está en el cielo, Dr. Semek, y me dijo en mi ordenación: Darren, tú sabes que la palabra griega huper es la preposición principal que se utiliza para hablar de la expiación sustitutiva y la propiciación. Y esa es la palabra griega que se utiliza. Me puedes hacer y me puedes enseñar los textos hebreos donde utiliza en el Antiguo Testamento, donde huper está hablando del el sacrificio sustitutivo, expiación y propiciación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y no te diré cómo respondí esa respuesta. Pasé mi ordenación, pero esa pregunta era muy difícil para mí. Por lo tanto, huper es el lenguaje para hablar de la sustitución, para hablar de un hombre que muere en nombre de otros. De hecho, nosotros lo usamos en los términos teológicos, la expiación sustitutiva, penal y vicaria de Cristo. Vicaria significa uno muere por otro. Penal significa que toma la pena por ti. La sustitución significa que Él toma tu lugar. Y la propiciación significa que alguien derrama su sangre así tú no lo tienes que hacer. ¿Qué es lo que dijo Caifás? Solo míralo. Caifás dijo, mira en el texto, no es conveniente que un hombre debe ser expiado para morir. Un hombre debe morir una muerte sustitutiva en nombre de otros nombres para que toda la nación entera no tenga que morir. Piensa en eso. Caifás, en este significado malvado e impía, ni siquiera quiso decir con sus motivos puros, malvados, predicó un evangelio puro y perfecto. Eso es maravilloso. Caifás tenía palabras destinadas al mal, matar al Hijo de Dios para preservar nuestra nación, y haciendo eso profetizó de hablar a un hombre, Jesús, que tenía que morir por la nación para poder ser liberada. ¿Es tu Dios lo suficientemente grande como para que una de las proclamaciones finales del evangelio salga a la boda de un pagano, de la boca de un pagano que ni siquiera pensó eso? Es un Dios grande, es un Dios soberano. Es un Dios que en el Salmo 2, cuando las naciones se enfurecen, Él se ríe. Y muchas veces nosotros, amados, hoy nos ponemos nerviosos. ¿No es así? Nos ponemos temerosos y ansiosos y nos encendemos la estación de noticias y nos dicen todo lo que tenemos que tener miedo, y cambiamos el canal de las noticias y ellos provocan el miedo y hacen su dinero del miedo. Son estafadores de miedo. Y luego la gente dice, tienes que hacer todo esto y hacer todo esto, y esta empresa es malvada y todo esto no está mal, y si no pasa eso, detiene el evangelio. La iglesia no puede reunirse, Cristo no puede ser predicado. ¿Y qué pasaría si la persecución se levanta? ¿Y qué estamos haciendo? Dios puede poner el evangelio en la boca de un pagano para predicarlo en un ambiente pagano con perfección y precisión. Dios va a edificar a su iglesia, las puertas del infierno no van a prevalecer. Dios gana al final, Cristo gana. No sé si no sabes esto, Estados Unidos va a perder, pero Dios gana. Entonces nos sentimos temorosos, preocupados y ansiosos, miramos a esto y aquello. No deberíamos dejar que nuestra teología en lugares como el Salmo 2 y Juan 11 nos dirían, espera un segundo, la nación está furiosa, la gente está preocupada, los concilios mundiales están reuniendo, un solo gobierno y todo está pasando, es un año de elección, la votación, el presidente y todo esto. No debemos decir, bueno, espera un segundo, si mi Dios puede tener su evangelio predicado en la boca de un pagano de forma perfecta si Él quiere, puede hacer cualquier cosa, vamos a ganar, el evangelio va a continuar, la gran comisión va a seguir, Jesucristo va a volver y va a reinar y va a hacer nuevos cielos y nueva tierra y su gente va a estar con Él para siempre. Tú tienes que encargarte que estás en el equipo adecuado. Pasajes como estos deberían hacernos reír y decirnos, ¿qué nos preocupamos? Ese es mi Dios, quien puso su evangelio en la boca de un pagano con perfecta claridad, cuando este pagano estaba tratando de matar a Jesús, y realmente predicó la verdad. Un hombre debe morir por la nación y su nombre es Jesucristo.
y tiene que morir para que la nación debe ser salvada. Piensa en la ironía. Un hombre debe morir para que toda la nación sea salva. Tiene la razón. Un hombre tiene que morir para que la nación se salve. Simplemente lo dijo en la forma incorrecta. Y miren, y él habla acerca de la gran comisión. Versos 51 y 52 dice: ahora bien, no dijo esto su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote en este año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. 52. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los judíos, a los hijos de Dios, perdón, que estaban esparcidos. No puedes perder la ironía de esto. Él no está diciendo acá, Caifás era un profeta enviado por Dios, está diciendo que era profético, está pronunciando un mensaje verdadero. Pero se suponía que los sumos sacerdotes eran hombres que hablaban proféticamente en nombre de Dios. Entonces la escena es esta, ok, Dios dice: Caifás, vas a contaminar y contaminar mi oficina, ese es mi sumo sacerdote oficio, y tú vas a poner tu agenda y tu impiedad, y se supone que debe ser profético, entonces tú vas a predicar un pequeño sermón para matar a mi hijo, y voy a hacer y darte este mensaje concreto, con claridad, que él va a salvar a la nación y a la humanidad. Y noten, piensa en Caifás. Caifás, como un judío, odiaba a los gentiles. Odiaba la idea de que los gentiles fueran incluidos y que el evangelio y el mensaje del reino fuera incluso para los gentiles. Y sin embargo, Juan nos dice en este mensaje que el mensaje que él predica, de hecho, estaba dándole la forma de ver de la gran comisión, que Jesús no era solo para los judíos, sino para unir a los gentiles. Imagínate Caifás diciendo: vas a predicar el mensaje del evangelio perfecto, proclamado la excelencia de que un hombre debe morir por la nación, no solo la nación, sino que ese mensaje va a salir y va a morir y va a incluir a los gentiles. Y ellos van a tener igualdad de condiciones para ser salvos a través de ese sacrificio. Caifás está predicando ese sermón hoy. Me refiero a él. Él hubiera golpeado su pecho y rasgado su ropa. Pero mira lo que dice versos 51 y 52. No dijo eso de su propia iniciativa. El decir, como D.R. Carson dice, Caifás no dijera esto de su propia iniciativa, no significa que fue forzado en su contra de su voluntad. No era una marioneta. Él era responsable de sus propias palabras malvadas, pero Dios providencialmente invistió en esas palabras un significado que Caifás no pretendía. ¿Qué Dios? Patético Caifás y Dios soberano. Qué ironía divina. Fíjense, la gran comisión, verso 52. Y no solo por la nación, sino también para reunir en una a los hijos de Dios que están esparcidos, amados. Este es el lenguaje de la gran comisión. De hecho, verso 52 apunta de forma interesante. Está hablando de judíos que no están ahí, deben ser atraídos y llevados. Pero miren al final del 52. Y dice que están esparcidos. Está hablando de la diáspora, los extranjeros, pero también de los gentiles. Y miren, esos gentiles, verso 52, están esparcidos. Ellos se convierten en hijos bajo un solo Dios y hay una final reunión. Miren lo que dice acá. Miremos en Juan 10:16. Miremos al buen pastor, hablando de otros judíos y gentiles. Juan 10:16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Es necesario que las traigo. También ellas van a oír mi voz y se convertirán en un solo rebaño con un solo pastor, un solo apacentador. Volvemos de nuevo a 11:52. Caifás está predicando una profecía cumplida de que el mensaje del Antiguo Testamento de las buenas nuevas siempre incluía el mensaje de los gentiles. Isaías 52 dice: yo soy el Señor, te he llamado en justicia, también te tomo de la mano y yo te cuido, te señalaré mi pueblo del pacto como una luz para las naciones. Miras, en el Antiguo Testamento el mensaje general para la nación de Israel era: ven y mira. En el Nuevo Testamento el sentido general es: ve y anuncia. Y hay diferentes personas como Jonás que va y anuncia a los gentiles acerca de Dios. Pero en general, cuando venía a ver y decir, la realidad era que el corazón de Dios era por las naciones, pero Caifás era un nacionalista impío, santurrón, que no quería tener ninguna parte con los gentiles, tuviera ninguna participación con el alimento espiritual de ellos. Y Juan dice que Caifás decía: un hombre debe morir por muchos. Y realmente estaba predicando un mensaje que incluía la gran comisión a los gentiles.
Este es nuestro Dios. Esto es lo que Él hace. Así que trabaja. La ironía podría inclusive cortarse con un cuchillo de lo real que ha sido. Es interesante, amados, ¿cuáles eran los motivos de Caifás? Verso 50 nos dice, volvamos a ello. Noten, dice, tampoco a ustedes tengan en cuenta que es conveniente. La palabra sucede como expedientes, como para ser expiados. Lo que significa es hacerlo todo, no importando el costo. No importa lo que se puede hacer para comprar, poderlo hacer. James Boyce nos dice, esa palabra se utiliza a menudo en nombre de la conveniencia y el interés propio, que estas cosas se hacen. El fin justifica los medios. Y ahora piensen en Caifás sin Dios predicando el mismo mensaje, pero teniendo una aplicación y un resultado diferente. Caifás era conveniente, Dios se ocupa de la nación. Piensa en esto. Caifás era pragmático, conveniente. Él estaba acerca del aquí y el ahora. Dios estaba preocupado por la eternidad. Caifás era egoísta. El corazón de Dios se trataba de salvar a otros. Caifás buscaba refugio político, rescate de su nación. Dios se trataba de convertir almas para la eternidad. Caifás trataba de salvar su propio cuello, pero Dios de extender su influencia entre las naciones, matando a un solo hombre. Se trataba, Caifás, de un dilema terrenal donde podía resolver con problemas terrenales. Dios estaba a punto de enviar a su hijo a morir, a cambiar billones de almas y sus eternidades. Caifás y Dios, las mismas palabras, diferentes mensajes. Todo lo que Caifás dijo era para beneficiarse a sí mismo. Dios usó todo esto en la eternidad para profetizar y proclamar su evangelio. ¿Y sabes cuál es la ironía mayor? El evangelio de Juan probablemente fue escrito. No sabemos exactamente, pero sabemos que era entre el 80 y el 70, y el 80 y el 90, Juan, el escritor del Evangelio, en la isla de Patmos, y fue nuestro último Evangelio. Así que nuestro último Evangelio, ¿qué es lo que sucede en el año 70 después de Cristo? Imagínate ser un lector del año 70 o 70 cuando los romanos en el templo de Jerusalén fue destruido, saqueado, quemado por completo y perdieron su templo. Imagina ahora leyendo esa línea como judío diciendo, Caifás dijo que deberíamos matar a Jesús para preservar a nuestro templo y nuestra forma de vida. Y hemos matado a Jesús y hemos perdido todo, de todas maneras. Esa es la ironía. Como Bartlett, un comentarista, dijo acerca de ese momento en la historia de la redención. Escucha esta línea. Los mismos pasos que tomaron para salvar su nación destruyeron su nación. Wow. Así que te pregunto, amados, ¿qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Es lo suficiente grande como para poder ver incluso todo tipo de circunstancias en todo el mundo y todo tipo de maldad y todo tipo de confusión y saber que al final mi Dios, quien ordenó Juan 11, va a hacer funcionar todo para su gloria y para su propio beneficio? ¿Puedo confiar en Él? Déjame leerte Salmo 2 otra vez, que lo leímos anteriormente, y luego entraremos a la mesa del Señor. Y cuando lleguemos a la mesa del Señor, vengamos a ella de forma para confesarla y en adoración. A pesar de que tenemos miedo y agradecidos que no estamos en ese tribunal, no somos fariseos o saduceos, no eres un Caifás, pero por la gracia de Dios tú te burlaste de él. Pero ahora ya no, porque eres un creyente, y si no eres un creyente estás en el equipo equivocado. Si no confías en Jesús vas a morir como Caifás en tus pecados. No eres mejor que él. Miren lo que dice Salmo 2. ¿Por qué las naciones están alborotadas y la gente trama cosas vanas? Los reyes de la tierra se ponen de pie y los gobernantes se ponen de pie de acuerdo contra el Señor y contra el enojo de él, diciendo, rompamos los grilletes y echemos nuestras las cuerdas. Y el que se sienta en el cielo se ría. Hay risas. Se podría llamar este sermón la risa de Dios. Se sienta en cielo y se ríe y el Señor se burla de ellos. No te enfrentas a Dios y ganas, siempre pierdes al final. Bueno, nuestro tiempo se ha ido y el resto del pasaje simplemente se desarrolla. Fueron 3 escenas, una reunión malvada con una colisión improbable. Aparece un personaje desagradable, emerge un predicador inesperado con una solución, y ahora tenemos la última escena. Se hace una solución
para salvar al pueblo y a la nación. Y en ese momento tenían el plan de matar a Jesús. ¿Y qué va a pasar cuando Jesús se levante entre los muertos? Pero Jesús estaba tan preocupado y tan asustado y temeroso. No. 54, Jesús lo sabía divinamente, o tal vez alguien le dijo que estaban diciendo todas estas cosas y sabía que en unos meses iba a ir a la cruz. Y 54, viene Jesús tranquilo haciendo su ministerio. Entonces Jesús no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue ahí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí y ministró a sus discípulos. Amados, cuando las naciones se levantan, ¿qué es lo que pasa? Dios está en el trono. Debemos confiar en Él. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org.